Tres, dos, uno, acción. Un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Hola, buenas a todos y a todas nuestros espectadores y nuestras espectatrices y a todos los oyentes de este podcast 321 Acción. Yo soy Lucas Plasencia, técnico del proyecto 321 Acción, y me acompañan a mi derecha Noelia Hernández Rodríguez. ¿Se puede quitar la máscara, por favor? ¡Un aplauso! Justo a Yoset Miranda. Y el día de hoy vamos a hablar sobre arte, sobre territorio, sobre sostenibilidad. Y para eso tenemos a dos invitados y invitada especial. Tenemos a Laura de la Fundación Canarina, un aplauso. Y a Carlos del proyecto Campus Taje. El día de hoy vamos a hablar sobre arte y la implicación que tiene el arte en el territorio, en la sostenibilidad, en todo el proceso de concienciación para que una sociedad esté en comunicación con su territorio. Pero antes que todo, antes de empezar la entrevista y de seguir con un debate previo, vamos a definir una palabra. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Quieres empezar tú, Noelia? Vi que me estabas mirando, así que voy a empezar. Pues la sostenibilidad es un término que ya tiene muchísimo tiempo, que lo veo bastante complejo, que podríamos estar eso toda la hora de hoy hablando sobre el tema, pero a ver, cuando se inventó seguramente tendría sus buenas intenciones, ¿no? Al intentar cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? De una manera como más sostenible, ¿no? Pero a lo que me refiero es que al final la sostenibilidad ahora mismo es una manera para mí como de intentar sostener un sistema que es insostenible, que no se mantiene. Entonces yo cambiaría ese término por otro diferente que intente no ser adaptado y cambiado por el capitalismo, que es lo que hace con absolutamente todos los términos y demás, pero empezó con buenas intenciones, pero se ha utilizado de muchas maneras que no son las adecuadas. Y ahora se pone con el greenwashing se pone y se pega, una pegatina, todo el mundo intenta meterse en el mundo de la sostenibilidad cuando no lo es, y lo que está haciendo es mantener un sistema que no ayuda a mejorar las condiciones del planeta. Para quien no lo sepa, el greenwashing, o si me lo pronuncias mejor tú, a ver. Tampoco mi inglés es perfecto, pero greenwashing. ¿Vale? Es aplicar la etiqueta de ecológico, de sostenible a un sistema o a algo, algún elemento que a lo mejor no lo es, ¿no? De esto y más preguntas, y de esto y más conceptos, debatiremos más tarde, pero antes que todo, a ver, Justo, dime tu definición de sostenibilidad. Yo creo que un poco en la línea que comentaba Noé, yo creo que obviamente ya lo que se llama el progreso humano ha llevado a realmente una antroposización, como lo diríamos, como realmente el ser humano ya en el medio en el que ha vivido a través de las diferentes sociedades han tenido como una relación tan complicada con el medio ambiente, con lo ecológico, que realmente ese término ha sido como una manera de intentar mantener esa explotación o intentar no rebajar la cantidad o la dureza de la explotación económica en el propio medio ambiente, para que lo que se considera la verdadera riqueza de los países no cambie, ¿no? Que son pues la explotación de los recursos naturales. Yo creo que en realidad es una manera de intentar como decía, ¿no? De mantener pues, el propio sistema económico, pero sin duda lo que ha llevado es que a muchísimas prácticas quizás más antiguas o clásicas que eran más sostenibles con el medio ambiente de sociedades más tradicionales, donde el cuidado era normal para la propia supervivencia pues, de las comunidades humanas, hayan ido desapareciendo y que parece que son súper novedosas ahora esas nuevas prácticas como más sostenibles, cuando en realidad yo creo que su cuidado natural por parte de los que vivían, de las sociedades o de las personas que vivían en los propios territorios es mucho más ideal, y que ante su desaparición políticamente se está intentando pues volver a muchas prácticas o mal dichas prácticas, ¿no?
Entonces yo creo que es un término muy profundo que tiene muchas cosas detrás y una concepción ahí muy capitalista, como decía Noé, pero bueno, debatir sobre ello e intentar buscar un punto medio también es importante para proteger los propios entornos, ¿no? Vale. Naturales. Ahorita Carlos Taibo te ficha para, Pues- para su próximo libro. A ver, Laura, una definición más escueta que nuestros colaboradores porque... A ver, yo también estoy de acuerdo con ellas en el sentido de que la sostenibilidad se ha ido como prostituyendo en sí la palabra, ¿no? Es decir, el término, como lo entendemos, ¿no? Ya lo podemos aplicar a, pues, a muchas instituciones o empresas y dice, son sostenibles. ¿Cómo va a ser? Aparece greenwashing, ¿no? Dice, pues no tanto. Entonces, sostenibilidad, pues a lo mejor podríamos dar, en vez de hablar de sostenibilidad, podemos empezar a hablar ya de soberanía, ¿no? Ser capaz de ir conquistando esos campos que hemos ido perdiendo, ¿no? En campos entre comillas, pues mi soberanía política, mi soberanía económica, mi soberanía alimentaria. Entonces, sostenibilidad para mí, llevado desde la educación, que es lo que yo trabajo, la educación ambiental, es buscar el equilibrio. Creo que en el equilibrio, tanto personal como del entorno natural, es lo que te hace estar y avanzar, estar bien y avanzar. Pues ese equilibrio de la forma en que vivimos y de la forma en la que queremos avanzar como sociedad es para mí lo que tenemos que trabajar como sociedad y como comunidad. Vale, perfecto. A ver, Carlos, te lo pusieron duro, ¿eh? Yo un poco, la imagen que me viene a la cabeza sería como pretender jugar a fútbol con las reglas de baloncesto, ¿no? O sea, el concepto de sostenibilidad implica una serie de declaración de intenciones, de utopía, ¿no? Esto que decía el informe Brundtland del 87, de como la capacidad de garantizar con la satisfacción de las necesidades de la generación actual y de las futuras, ¿no? Pero no quedaba muy claro qué eran las necesidades, ni tampoco una reestructuración de las reglas del juego, ¿no? Como bien decían, pues las reglas del juego siguen siendo unas, hay un extractivismo y unas reglas asimétricas en el orden comercial, mundial, económico, y no hay unas políticas que sean vinculantes, ¿no? Por ejemplo, los ODS, que es una buena declaración de intenciones, pero que un poco son políticas voluntaristas y que de alguna manera acaban maquillando la capacidad de transformación real de las sociedades, ¿no? Ok, perfecto. Ahora tú. No, yo aquí entrevista, bueno, yo no quería tampoco algo tan extenso, pero me han dado unas respuestas maravillosas, así que los espectadores y las espectatrices y todas las oyentes que quieran seguir ahondando más sobre estas temáticas, pues sigan pendientes de este podcast, porque vamos a dar paso primero a nuestra primera invitada, a Laura, que es parte de la Fundación Canarina. La Fundación Canarina trabaja en relación de los seres humanos, en relación con la naturaleza y el medio ambiente, a través del movimiento, ¿no? Bueno, te explico. A ver, coméntame. No, porque, a ver, la Fundación Canarina es una fundación que lucha por, por el trabajo de cuidado medioambiental y protección animal. Entonces, dentro de la fundación hay diferentes departamentos. Y uno de esos departamentos, además de, pues mira, tenemos departamento de medio marino natural, agroecología, y también está la parte pues, que es la que yo lidero, junto con mi compañera Iraya ahora mismo, que es el área de educación ambiental, ¿vale? En ese área de educación ambiental estamos trabajando, entre otras líneas, también a través del arte, ¿no? Del movimiento, de la parte de conectar con nuestro entorno desde una manera, desde la escucha, desde el encuentro con nuestra flora, con nuestra fauna, con lo nuestro. Y bueno, pues hemos desarrollado una serie de actividades que son las que te comentaba y las que hemos hablado, que es así, pues a través de nuestro cuerpo, mente y alma conectadas. Así que vamos en esa línea, esas las que creo que tienen mucho que ver con lo que ustedes también hacen. Entonces, bueno, pues eso es. Pero vamos, que la fundación engloba muchísimas más áreas. Vale, pues aquí tienes el espacio de explicar todas esas áreas y todos los proyectos Vale. que tengas. Bueno, a ver, voy a hablar de la parte de educación ambiental, que Venga, es la vale. que ahora mismo estamos trabajando. Hemos tenido la oportunidad de crear dentro del área hay varias líneas y estamos trabajando o abriendo varias líneas.
La primera con la que empezamos es el proyecto Conecta, un proyecto de educación ambiental, un proyecto que lo que nos diferencia quizás que es un proyecto de trabajo continuo. En general, la educación ambiental es muy divulgativa. Los proyectos educativos tienden a estar o la necesidad desde las instituciones es que sea más divulgativo y menos concentrado. Es muy difícil que te encuentres con un proyecto. A lo largo de mi carrera profesional no he tenido la oportunidad hasta ahora de tener un proyecto de educación continua en la educación ambiental. Entonces, hemos empezado en barrios, porque es educación ambiental y participación en ciudadana, y Conecta, pues la idea es hemos empezado desde la escuela para abrirnos a la ciudadanía. ¿Dónde hemos empezado? En La Cuesta, en el barrio de La Cuesta, el municipio de La Laguna, y estamos caminando ahora hacia Taco. Por eso este encuentro también con la Asociación Cagua, que es una asociación juvenil de Taco, ¿no?, que se inicia allí. Entre otras cosas, este proyecto socioeducativo, que es un proyecto piloto ahora, está ya terminando sus 2 años de pilotaje. Estamos ya pues cerrando y creando esa programación en la que creemos que deberíamos de trabajar en los centros educativos, sobre todo en la parte de cómo intervenir en ellos, ¿no? Que después de estar trabajando 2 años, una de las cosas que hemos observado y en las que queríamos y en las que nos basamos en la pedagogía verde, en el contacto con el entorno, con la naturaleza, y algunas veces es imposible que el colegio en el día a día pueda estar fuera, pero dentro del centro tiene también un exterior que está bastante olvidado, bastante dejadito de la mano de Dios, como dirían las abuelas, ¿no? Y que tiene unas posibilidades para convertirse en aulas de la naturaleza, aulas verdes. Entonces, estamos programando para que todas nuestras acciones, cuando trabajemos en los centros escolares, estén fuera y guiar a las direcciones y a la comunidad educativa, familias, docentes, no docentes, en crear esos espacios, cómo intervenirlos, cómo dotarlos de herramientas que sirvan como espacios de aprendizaje y que se queden para siempre, que cualquier profesor, estamos trabajando en centros educativos públicos, entonces esto lo que muchas veces puede ser un hándicap es que vienen y van profesores, ¿no?, y profesoras, pero que se quede instaurado un plan que cada una de las personas que vienen a ese centro cada año a trabajar lo puedan recuperar o aprender o descubrir y caminar solos y solas. Entonces, bueno, es un reto que hemos ido haciendo, y dentro de estos 2 años pues hemos sacado una línea que es pues el movimiento, a través del movimiento. Mi compañera Iraya, aparte de ser ambientóloga, que hoy no pudo venir, le mando un saludo, es profesora de danza, ¿no? Y fue cuando empezamos a trabajar y vimos las grandes posibilidades de cómo crear actividades educativas basadas en temáticas ambientales. Se podía trabajar a través del movimiento. Y entonces, una de las talleres que hemos hecho es biodiversidad en movimiento, en la que, bueno, pues aprendemos y descubrimos cuáles son nuestra flora, nuestra fauna endémica, canaria nuestra, y nos convertimos de repente en un cardón. Los niños de repente y las niñas son cardones que crean pues su movimiento, se adaptan, van descubriendo sus características, las necesidades de esa planta, ¿no?, cómo se siente, y se conectan con ella y se convierten en cardones, se convierten en tabaibas. Y aprenden del territorio. Sí, claro, y aprendemos a través del juego, a través del movimiento, a través del descubrimiento, de la escucha. De los niños y niñas Les ha gustado muchísimo, la verdad que ha sido un éxito este curso. También al profesorado nos han felicitado, trabajamos con todos los niveles, desde infantil a sexto de primaria. Creemos muchas veces la educación ambiental no trata la parte de infantil, cuando nosotras creemos que es fundamental intervenir desde la primera infancia, en la que la conexión con el entorno, con la naturaleza, con la manipulación, con tocar, con descubrir, con los valores,
es ideal en ese momento porque se empapan muchísimo y además los pequeñitos tienen una cosa, ¿no? Los más chiquititos con 3, 4 años tú les dices o ellos entienden y se obsesionan, "Ah, hay que hacer esto, hay que hacer esto", y al final son prescriptores ambientales los mejores, los de infantil. Entonces, bueno, pues trabajar esa parte en la que ahora mismo hay una gran desconexión con el entorno natural, intervenir en los espacios, intervenir en los centros y trabajar desde esa línea, para nosotras es un reto grande y además un querer hacer cambios, ¿no? Estructurales, ¿no? Que es difícil, que no es fácil, pero vamos a por ello. No, a tope. Entonces, ¿tienen ese proyecto? ¿Tienen algunos más? ¿Tienen unos próximos? Bueno, nosotros además, como te decía, no solo nos queremos quedar en las escuelas, sino queremos abrirnos a la ciudadanía. La manera que la estamos haciendo ahora es pues por medio de un diagnóstico tipo encuesta, tipo escucha activa, parecido, una mezcla ahí en la que estamos pues preguntándole al barrio el grado de satisfacción que tienen con sus servicios municipales a nivel de pues limpieza viaria, su entorno, cómo lo encuentran, en qué se pueden mejorar. Entonces, bueno, ahora estamos también con esa línea que es más de ciudadanía y conectando, haciendo red, que esa es la idea, con las asociaciones que están en activo, que están trabajando para ello, que están trabajando para unir, para contar, abrir debate, sentarnos. Yo siempre le cuento, siempre pregunto, por ejemplo en los institutos, siempre invito a una reflexión de cuántas veces hablas de estos temas con tu entorno entre tus amigos, entre tus amigas, cuando realmente pues, todo lo relacionado a lo que trabajamos con la educación ambiental es algo cotidiano, del día a día. Y todos se quedan así mirando. Digo, bueno, ¿cuántas veces hablas a nivel, imagínate, del tema de residuos, que es algo que se ha tratado mucho en la educación ambiental, pero ¿cuánto hablas de eso? ¿Tú te dedicas a charlas de este tema entre ustedes? No. Digo, qué curioso, pero estamos todos los días generando residuos, consumiendo, ¿de qué manera consumimos? Y no lo hablamos, no lo tenemos ya tan dentro que nunca estás con tus compañeros diciendo, "Ño, hoy la verdad que he llenado la bolsa de residuos de plástico, qué pasada". Yo sí lo hago, con mi entorno un montón, pero generalmente no, y todos lo comentaban. Quizás de lo que más se habla ahora a lo mejor es, por lo menos yo en mi entorno, lo que más escucho es como el colapso que hay a nivel isla, la contaminación, pero es verdad que de nuestros residuos... Sí, es que, pero con los más jóvenes, la sensación que tengo es que tampoco hablan de eso. Porque cuando hablo de instituto, pues sí, del tema, por ejemplo, bueno, estamos superados con los habitantes, hay más de 1 millón de habitantes en Tenerife, 5 millones de turistas nos visitan, el territorio está colapsado. También no se sientan a comentarlo. Cuando abrimos debate no tienen capacidad porque siempre trabajo sobre todo, como te decía, con el instituto, hacemos grupos con diferentes roles, posicionamiento, quién está a favor, quién no, y están pensando por primera vez en esto. Entonces, una de las líneas que queremos trabajar con la parte de instituto es crear procesos participativos en los que se ponga sobre la mesa pues estos debates. Vale. Bueno, hablando de ese mismo debate, también lo debatiremos más tarde. Para cualquier persona que esté interesada en tu proyecto, ¿dónde te podemos encontrar? A ver, en la Fundación Canarina pueden contactar con nosotras sin problema. Ahora mismo, como te digo, estamos por temas asociativos, pues estamos contactando y trabajando. Es verdad que el proyecto Conecta sí va como más directo a la parte de centros escolares y ciudadanía por barrios, pero si quieren contactar para alguna colaboración o participar directamente en la fundación, la página web de Fundación Canarina, nos encuentran sin problema. Ok, pues muchas gracias, Laura.
Vamos a dar paso a Carlos. Carlos es docente e investigador del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna en Diseño para la Innovación Social y la Sostenibilidad, impulsor de Campustaje ULL. ¿Ok? ¿Quieres explicar lo que es el proyecto Campustaje? Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer también y compartir con Laura, la Fundación Canarina, porque va muy relacionado, ¿no? El campustaje, bueno, es un juego de palabras como excusa que es compostaje en los campus universitarios, ¿no? Pero no solo en centros educativos, en barrios. Entonces, en campustaje, la idea inicial es ser capaces de gestionar in situ aquella fracción de residuos que nosotros podemos convertir en recursos in situ, ¿no? Y casi el 50% de la composición de nuestros residuos, vamos a decir, municipales, es orgánica y llevamos décadas tratándolo como si fuera un residuo. Nosotros lo que queremos es, con la excusa, porque no es el fin último, ¿no? Nuestro fin no es únicamente convertir residuos en recursos, sino utilizarlo también como un vehículo que en el proceso sirva para trabajar capacitación, empoderamiento, que reduzcamos la dependencia al exterior de insumos importados, ¿no? De abonos, que sirva también para generar economía social y solidaria. Ahora mismo, con cálculos de colegas que tenemos de la Diputación de Pontevedra, ellos dicen que el sistema de gestión de un contenedor ahora mismo, de cada 3 euros, 2 se les va en el transporte y en la gasolina, ¿no? Si ese dinero lo invirtiéramos en generar trabajos de calidad en torno a la gestión de estos recursos que están en el lugar equivocado, pues podríamos ayudar a transformar y contribuir a transformar el escenario actual. Y me he desviado un poco a ¿por qué el campustaje? Perdona, sí. No, porque consideramos también, como dice Laura, que los campus, hoy en día también, y sobre todo después de la pandemia, ¿qué sentido tiene una universidad presencial? Si no es para que sean lugares vivos, aulas vivas donde trabajemos el encuentro. El compostaje es posible porque lo heterogéneo, lo diverso, se junta y se convierte en otra cosa que es más rica que los elementos que lo formaban, como 3-2-1 acción o como Kawa, ¿no? Y para que los miembros de la comunidad universitaria experimenten en primera mano que son coprotagonistas de procesos transformadores y capacitantes para ellos, ¿no? Que los campus son lugares seguros para experimentar aquellas transformaciones que luego van a poder implementar. Y nosotros con Campustaje hemos tenido también la fortuna de que hemos podido escalar esta idea de compostar en el sitio donde se produce, con el mínimo traslado posible y gracias a la comunidad que lo custodia, y con el área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático del Cabildo, pues esta prueba piloto se pudo escalar a 4 municipios, La Laguna, Tacoronte, Tegueste y El Rosario, y ahora mismo son creo que 18 municipios los que se han adherido y se ha ampliado a 54 zonas en toda la isla, ¿no? O sea que algo que hace 4 años parecía una cosa de locos y marginal, que todavía lo es, pues ha abierto de alguna manera otra ventana que es posible integrar en el imaginario colectivo cotidiano, que es mi frase porque soy de Bellas Artes y lo reivindico, ¿no? Que esto compostar es muy sencillo técnicamente, o sea, es relativamente asumible, que lo imaginario, lo difícil es cambiar los imaginarios. Nosotros no estamos acostumbrados a encontrarnos con un compostador en el espacio público, en la Weiler, por ejemplo, en la Plaza del Medio de Santa Cruz, es una cosa supermarciana. Sin embargo, un semáforo, un banco, son cosas cotidianas que sabemos para qué sirven. Una de nuestras aspiraciones es que convertir los residuos en recursos de la fracción orgánica sea algo tan cotidiano como respirar, esté integrado en nuestras ciudades. Ok. ¿Cómo se origina el proyecto Campustaje? Pues por varias vías. Yo concretamente la mía es, bueno, porque para nosotros también el inventar palabras no se queda en solo inventar, sino que luego tenemos que comprometernos con la acción, ¿no? Y yo soy docente de ecodiseño en la Universidad de La Laguna, hace 20 años fui alumno también, y yo vuelvo a la isla en 2016, venía de una tradición también por mi parte campesina, agrícola, y en diferentes ciudades donde ya existían sistemas de compostaje descentralizado, es decir, donde no hay camiones que trasladan la basura, y nos damos cuenta de que la ley va a cambiar, de hecho ya ha cambiado y ahora estamos todos incumpliéndola, porque obligaba que el 30 de junio ya tenía que haber un sistema de separación en origen, y queríamos que la Universidad de La Laguna fuera ese espacio donde, a falta de que las administraciones locales tuvieran infraestructuras para que la ciudadanía se le pudiera garantizar su derecho a la separación en origen, pues en la universidad empezamos con eso, ¿no? Y queríamos que fueran
que la materia orgánica, no solo la que generan las cafeterías, sino la que la ciudadanía en sus casas no podía gestionar en sus barrios, pues que la pudiera traer a la universidad y ahí experimentar y generar pues esto que hemos traído, alguna muestrita, ¿no?, del compost. La podemos Y traer, la eso, podemos hacemos- traer. pero hay una tele. Bueno, aquí Bueno. está el compost y Bueno, y luego lo Carlos pueden nos ver acaba y- de traer un compost en su botito con las letras de Cagua para las personas oyentes. Y para la Fundación Sí, Canarina y Canari- también. Tengo que decir que el primer año, en 2017-18, entre el alumnado de ecodiseño, pues 20 personas, conseguimos primero 100 kilos, luego 400 kilos de evitar a vertedero, y ya el curso pasado, que ha sido el primer año completo de prueba piloto, hemos conseguido evitar 7.000 kilos de materia orgánica que no viaja a vertedero a ser enterrada y a contaminar acuíferos o emitir metano, sino que se convierte en un recurso valioso. Y también esto mismo a lo largo de los 4 ayuntamientos que hemos participado, pues en esta primera prueba piloto, gracias a las familias participantes, llevamos cerca de, por encima de 40-50 toneladas de materia orgánica que hemos convertido, lo que se diría una minería inversa, ¿no? No queremos tampoco incinerarla, que era uno de los proyectos que había, sino es un valor y es una manera de... es una mina. Tenemos una mina en cada ¿Y barrio. cómo se genera esa mina? ¿Cómo se realiza todas esas vías de trabajo? Sí. ¿Cómo se compone todo ese trabajo? Pues como dice un maestro muy conocido aquí, ¿no?, y pionero del compostaje, Alexis Sicilia, que la clave está en el pollo de la cocina. Debajo del fregadero o la encimera, es ahí la clave donde podemos decidir si un sitio va al cubito A o al cubito B. Si desde ese flujo en nuestras casas ya podemos separar del cubito A al cubito B, tenemos la parte más difícil hecha. Y eso no depende de cuestiones técnicas, sino que depende de... Un móvil sonando, es el medio ambiente diciendo que nos Que vamos no un me poco al enrollen, carajo. que no me enrollen. Perdón. Tenían sin cobertura. Bueno, El pollo de cocina. el pollo de la cocina. Gracias, Laura, el pollo de la cocina, el pollo sin cabeza. Y es ahí donde está la clave, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ciudadanía tampoco tiene que ser un héroe, ¿no? Las administraciones públicas tienen que garantizar nuestro derecho, porque es también un derecho, y al mismo tiempo tienen que cumplir la ley. La ley es muy clara. La Directiva Europea en 2018 ya lo obligaba, la transposición a la Ley de Residuos 7-2022, que ya está en vigor, lo obligaba ya a los municipios de más de 5.000 habitantes en junio del año pasado, y a los menores de 5.000 les ha dado de margen hasta final de este año, para poder ser capaces de preparar para reciclaje por encima del 50% en peso de los residuos urbanos. Ahora mismo en Tenerife, en palabras del consejero, el año pasado se recogieron en torno a 600.000 toneladas de residuos de origen municipal y el porcentaje de valoración está en torno al 3% de la orgánica ahora mismo, ¿no? O sea que tenemos todo un camino de mejora y encima ese camino de mejora tiene que escalarse de forma exponencial, ¿no? Y consideramos que los imaginarios colectivos, es decir, las artes, las humanidades, las ciencias sociales son clave porque esto no es un patrimonio únicamente de los técnicos y los ingenieros, ¿no? Si nosotros no cambiamos el chip de que esto es basura a que es una manera de generar relaciones en los barrios, comunidades, empleo, convertir residuos en recursos sin salir de la isla, pues es fundamental. Y por ejemplo ahora, ¿qué tipo de proyectos están realizando? Vale, pues ahora estamos en varias vías. Una es, bueno, tratar ya de puertas para dentro de la universidad, tratar de que esto se deje de llamar proyecto piloto para que se convierta en una política permanente de una institución pública universitaria que acaba siendo un motor, un referente y un espejo también de la sociedad canaria y de que los egresados de la universidad en pocos días al salir van a estar también desempeñando puestos o trabajos donde van a poder también llevar eso. Entonces, una de esas es que esto, así como no discutimos que los coches en 2023 pues tengan que tener airbag o frenos, pues lo mismo, queremos que una universidad como la de La Laguna, en su política permanente, esté la de que los residuos, restos orgánicos que se generan in situ, se conviertan en reservorios de biodiversidad y de carbono en el mismo sitio en el que se genera, sin camiones. Y que eso que se evita de camiones o de gastos en diésel o en gasolina se pueda reinvertir en becas y en contratos y en programas de educación. En trabajo. En trabajo, ¿no? En trabajo donde una ponga las mejor vida personas, para todos los habitantes de esta isla y poniendo a las personas en el centro, ¿no? Es fundamental. súper importante. O sea, creo que ambas propuestas tienen ese enfoque, ¿no? De poner a las Totalmente. personas en el centro para mirar hacia el exterior. Los cuidados deben de ser así, las personas en el centro y de ahí avanzar. Ok,
Ambos han hablado ya de, por ejemplo, de la importancia de la educación, de la desconexión con el medio ambiente, bueno, que eran temas a tratar ahora, que vamos a dar paso a nuestro debate. Pero antes de mis preguntas, me gustaría tratar estos temas que acaban de hablar. Ustedes hablaron, por ejemplo, de desconexión medioambiental por parte de los habitantes locales. Me gustaría que lo explorasen, me gustaría que explorasen un poco esa temática. Yo creo que en la etapa que vivimos de la inmediatez, ¿no? De correr para todo, sí que hay una desconexión, ¿no? E incluso a modo de ejemplo, ¿no? A nivel de supermercados, no tenemos tiempo, vamos corriendo, vamos última hora, compramos todo empaquetado, todo envasado. Ya la última polémica, ¿no? Esta decían que ya se envasaba hasta un huevo frito. ¿Es a dónde vamos a llegar, no? Y después los más pequeñitos, el no saber de dónde vienen, no haber nunca tenido el contacto con el medio rural, con nuestro entorno, bueno, el conocimiento de la gran riqueza que tenemos de nuestra biodiversidad canaria. Es que no es conocimiento, es que hay un desconocimiento, el no aprovecharlo, no tratarlo. Mira, una de las cosas que estamos trabajando en los centros educativos y que estamos encantadas es el impulso y la creación de jardines autóctonos que nos sirven como jardines didácticos, ¿no? Entonces, bueno, el conocer nuestra flora, el que no solo conocerla, sino además el aprovechamiento del recurso. Un jardín autóctono atendiendo las características del piso de vegetación donde lo vas a implementar, pues vas a ahorrar agua, vas a hacer que es necesario, ¿no? El agua es un bien escaso y que tenemos que conservarla y que tenemos que cuidarlo, pues que menos que en todos los centros educativos públicos y no públicos de las islas, pues su flora sea autóctona. Sirve como espacio de aprendizaje y además ahorro de recursos. Es lo mismo que estaba contando Carlos, ¿no? Cómo no darle la vuelta a la tortilla a nuestro día a día y ver dónde está el recurso, dónde está la conexión con nuestro entorno, cómo darle el valor, cómo avanzar hacia eso y no sumirnos en la inmediatez, en correr, en no contemplar, en no observar, en no escuchar. O sea, pues sí que hay una desconexión y ojalá tengamos capacidad de revertir y conectar. ¿Y tú, Carlos? Pues un poco de la misma línea. Yo, viniendo de Bellas Artes y de diseño, sí que fui muy afortunado al poco de acabar la carrera porque trabajé en una cooperativa de educación ambiental y promoción del patrimonio, Aeonium, que para mí fueron pues mis auténticos maestros en conocer la flora y fauna canaria, los ecosistemas. Y ahora que yo estoy al otro lado, ¿no? Como docente, precisamente fue hace poco más de un mes y medio, 2 meses, con alumnado de cuarto de carrera, en una conversación salió a ver si distinguíamos un cardón de una tabaiba. Y el silencio fue desconcertante. Abrumante, Personas ¿no? de 21 años, de las cuales de 15, 14 eran de Tenerife, y una persona de Granadilla levantó la mano indignada como diciendo, a ver, esto es un cardón y esto es una tabaiba, porque él venía del sur. Pero entonces ahí muchas veces sí que es verdad eso, que vemos que en primaria, en secundaria, que no valoramos o que no hay suficiente contenido para descubrir el privilegio y la maravilla de los sitios donde estamos habitando, a nuestro pesar, porque nosotros no hemos hecho nada porque esto sea como venden un paraíso, lo es a pesar de nosotros, ¿no? Si es que lo sigue siendo. Y luego esta noción de parecer que este tipo de patrimonio es intercambiable, es decir, como que un cardón yo lo veo como una planta que me está molestando para hacer una urbanización, o como que está ahí y parece que es un individuo que yo puedo mover de aquí a allá y ponerlo en una rotonda, en un sitio, y que es único en el mundo. A nadie se le ocurre decir en París que la Torre Eiffel la vamos a mover de sitio. Mira, es que vamos a quitar la Torre Eiffel. Pues los cardones, por poner un ejemplo cercano, son nuestra Torre Eiffel. Pero no somos conscientes de que ese patrimonio es único en el mundo, lo tenemos aquí y es nuestra obligación custodiarlo. Y que los cardones, por así decirlo, no son individuos, sino que generan ecosistemas, cardonal, tabaibal, etcétera, que permite toda otra serie de interacciones de vida que pueda ser, con lo cual no podemos reducirla a individuos y desgajarlos, separarlos
de todo lo otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos un reto ahí pendiente de concebir nuestro territorio como un libro abierto que tenemos que aprender a leer. Ujú. Canarias es un punto caliente de biodiversidad, uno de los más importantes del planeta, uno de los más importantes de África y uno más de los más importantes de la Unión Europea. A pesar de esto, vemos una desconexión entre la población canaria, el territorio y el modelo productivo. Vemos que nuestra escasa agricultura se basa en un consumo de agua brutal por parte, por ejemplo, de la industria del plátano y también ahora de los frutos tropicales. El aguacate, que es nuestra maravilla verde, ¿no? Consume también toneladas de agua y el concepto sostenible también aquí hace aguas, ¿no? Por ejemplo, o la plantación de hoteles, de cemento, de cambiar esos organismos vivos por organismos inorgánicos para que habiten otras personas en él, que también consumen ingentes recursos de agua, de otros recursos. Vamos a hablar también un poco por ahí, ¿vale? ¿Cómo creen que ha surgido, que ha surgido esta desconexión por parte de la población canaria? Más allá de esta época de la modernidad, del tiempo fluido, líquido, que normalmente ahora se está usando ese concepto de tiempo líquido, más allá del tiempo líquido y de la comodidad que nos da la modernidad, ¿por qué creen que los canarios estamos desconectados de nuestro territorio? Más allá de lo fantasioso, de lo folclórico que tiene vender las islas como un paraíso. Estás abriendo muchos melones, ¿eh? Sí, claro, porque esto es un debate. Yo, en cuanto a lo que estamos debatiendo antes, aunque aquí tenemos las voces profesionales, yo creo que esa El cambio desconexión, climático la llamada de la Tierra de diciéndonos nuevo, que- sí, sí. Esa desconexión que hablábamos en cuanto al carácter medioambiental, para mí es una consecuencia clara de la desconexión también de la sociedad con también su identidad colectiva. Vamos a ir a un ejemplo muy cercano para muchas de nosotras. Taco, por ejemplo, que Taco en su origen debe su nombre a la montaña de Taco. De hecho, su origen dentro de el idioma guanchi y demás tiene que ver con las zonas sagradas y no es el único taco de la isla. En el sur también hay otra zona que se llama Taco. Al final, yo creo que muy pocas personas del territorio saben que tiene que ver con ello. Y además es que si fuera la propia montaña como medio natural dentro de un barrio que se considera de los más urbanos o dentro de la capital, em, si nos metemos un poco en el estado actual de la montaña, es el ejemplo perfecto de cómo la explotación humana de la industrialización en Taco durante décadas y décadas, la desidia que antes comentaba Carlos institucional, ha llevado a que se ha convertido en un vertedero de residuos, que encima ya no podemos ir a la idea de que, bueno, es que es normal porque con tantos residuos tenemos que tener lugares que no afecten a la población con residuos. Es que las propias extracciones que se dan en la montaña de Taco afectan a la salud directamente de la población, que ya ni siquiera vamos a hablar del PIRS, ¿no? O de zonas que están llevadas para eso, por la propia desidia institucional. Y eso lleva a que la propia población o no esté concienciada sobre el tema, si no le afecta directamente, o que realmente piensan que solo es el Estado quien se tiene que ocupar de ello, que en gran parte lo es. Para mí es el ejemplo perfecto de que al final yo creo que el trabajo de la concienciación ambiental no se tiene que ir tanto a vamos a ver cómo cuidamos a Naga, que también, sino en nuestro entorno, en nuestro día a día, ¿qué nos pasa? O sea, ¿dónde están los residuos que nosotros producimos? ¿Dónde desde el yo, desde mi yo dentro del colectivo, cómo puedo cambiar esta realidad? Yo creo que son un montón de preguntas que, como decía antes Laura, en la educación no se hacen, que en muchas ocasiones la única idea que se tiene de lo ambiental es vamos a ver si podemos hacer un huertito aquí en el colegio, que está muy bien porque son conocimientos y aprendizajes, pero yo creo que la educación ambiental, como también la mejora de las condiciones ambientales y del entorno desde una clave política, ¿no? Política en el sentido de yo como ciudadano político, cómo puedo cambiar esa realidad, es algo que no está ni siquiera en los planes de estudio y que tienen que ser muchas veces
asociaciones externas o que no tienen que ver con los ámbitos educativos quienes ponen como eso como debate, como punto en boga, ¿no? Yo creo que ahí hay que profundizar mucho porque yo creo que para la propia identidad colectiva el propio entorno y el territorio es súper importante, ¿no? Y no podemos desligarnos de ahí, ¿no? Y en especial para los canarios, ¿no? También que vivimos en un territorio insular, alejado de cualquier continente. Vivimos en la placa africana, pero pertenecemos periféricamente, que a mí no me gusta usar ese término, a la Unión Europea. Pero también tenemos una cultura mestiza muy inclinada hacia la cultura caribeña. Somos un mix, pero lo especial, lo determinante, es que vivimos en un territorio insular con una biodiversidad impresionante, ¿no? Perdona que te iba a No, interrumpir. bueno, solo quería comentar la parte de trabajar desde lo más local para lo más global, ¿no? Para llegar a lo global, pero sí que es de verdad, deberíamos de darle la importancia a lo que es la educación, que hoy por hoy sí que la nueva ley de educación, la LOMLOE, pone la educación ambiental como también dentro del currículum y le da sus horas, pero sigues encontrándote que el profesorado no abarca, no tiene que, y está bien que que la escuela trabaje con agentes externos, como puede ser una fundación, una asociación, para dar cabida a esta parte, pero sí que tenemos que entre todos, porque una escuela o una comunidad se crea por todos, esa biodiversidad es la que la hace grande. O sea, es el ser cada uno, exportar y dar lo mejor de cada uno en la parte educativa es importante, pero sobre todo ver la educación como, como la palanca, como lo que te ayuda, lo que hace que genere el crear y ver y aprovechar las oportunidades. Cuando tú no estás en un entorno que no te permite una educación de calidad, dejas pasar muchas oportunidades en tu vida. Y cuando digo oportunidades no es una cuestión solo económica, cuando decimos oportunidades también está un poco como que solo vemos la parte más capitalista de la oportunidad, sino que bueno, pues en Taco siempre se ha vivido con esa montaña de Taco, que es una piconera, para que los que no han estado en Taco, pues se ha estado picón durante un montón de años, y unos lo vieron como una oportunidad para esquilmarlo, y los demás a lo mejor no vieron la oportunidad para pararlo y decirle, oye, no, esto es un referente. Entonces, ¿qué nos aporta la educación? Pues todo, la oportunidad de aprovechar lo que tenemos, de verlo, de descubrirlo, porque si no, siempre se lo digo a los chicos, pasamos de largo y no nos damos cuenta del valor que tiene pues nuestro entorno, el privilegio que tenemos de vivir aquí. Vale, varias preguntas en torno a eso final. ¿Creen que hemos pasado de largo, en plan con nuestra comodidad, de todo ese progresismo que hemos tenido durante varias décadas en Canarias? Hemos pasado de largo, nos hemos desconectado de nuestro territorio. Segundo, ¿creen que el sistema educativo actual en Canarias está adecuado para afrontar el cambio climático, este concepto de adaptarse a todo lo que se viene? Yo quería comentar antes, y también va a colación de lo que estás diciendo tú, al final sí que se ha hablado de que, bueno, la mirada es algo cultural y que se construye. Es decir, nosotros lo que miramos y lo que no miramos es algo aprendido. Entonces, ¿qué es lo que estábamos comentando antes? Si tú vas a un debate con niños pequeñitos, con adolescentes y tal, y no salen esos temas que tenemos a diario, por algo es. O sea, no es porque hayamos nacido de esta manera, es algo construido completamente. Entonces, si estamos mirando a un interés económico, aquí a que me interesa más poner aquí este edificio en vez de poner en valor el ecosistema que hay en este lugar, si no queremos mirar a nuestros residuos y se van con el camión y nos olvidamos de que eso existe y que también te puede dar una riqueza. Si vamos al supermercado y de repente compramos productos cárnicos y no tenemos ni idea del animal de dónde vienen, ni nos interesa, ¿no? Todo eso es aprendido, ¿no? Y es a través de la educación, también del arte, ¿no? El cambiar nuestra mirada. Y, o sea, al final la gente que estamos más sensibilizados con este tema,
ha sido a través del aprendizaje, porque yo me pongo a pensar también en mi infancia y en mi pasado no tan, o sea, reciente incluso, y no, la pasión que quizás ahora y la admiración que tengo por el lugar que tengo más cercano, no existía. La mirada mía era completamente diferente. A que ahora me interese hasta saber en latín, cómo se dice, esta especie autóctona y cuáles son las invasoras y sorprenderme por eso. Porque no me lo han contado de una manera apasionante, porque no me han enseñado a mirar como tenía que mirar las cosas de verdad. Entonces, eso hace que la gente esté dormida. Yo creo que la gente, y sobre todo estoy ahora pensando en la gente joven, que ahora mismo está a salvar la tejita en Bruselas, ¿no? Luchando por el tema de la cuna del alma, el desastre ese. Entonces yo creo que sí que hay mucha gente con muchas ganas de cambiar las cosas, pero que no se nos a lo mejor con esa ilusión que uno, porque tú estabas hablando de desde chiquitito, ¿no? Por supuesto, porque al final la conexión que tenemos con nuestro entorno, con nuestra identidad, con la naturaleza, se forja desde que eres un niño, y eso, y estás interesado por esta planta que tienes al lado, la tratas de una manera horizontal, no como la hemos tratado desde el antropoceno, ¿no? Desde un punto de vista de telón de fondo, ¿no? Y es así, es que lo que no amas no conservas. Nosotras hemos identificado en el trabajo continuo que estamos haciendo en el barrio de la Cuesta y en Taco, el que hay muchísimos jóvenes y pequeños que no han salido del barrio por motivos que sean y circunstancias, que no conocen el entorno marítimo más cercano de su barrio, es decir, que la laguna tiene un medio marino desde la punta hasta Valleguerra, lindando con Tacoronte, y no lo conocen, no han estado. Ahora nos los llevamos dentro de lo que nos los llevamos para visitar la punta en junio con motivo del Día del Medio Ambiente y de los Océanos, porque a disfrutarla, que la conozcan, a que pues, observen qué aves visitan esa zona, el intermareal, que descubran desde lo más chiquitito esa vida y que amplíen esa mirada. No todos tienen las mismas oportunidades, pero tenemos que, vamos, somos a lo mejor todavía menos, pero seremos más y ahí es el reto que tenemos que ir a por ello. Pero sí que es importante que... A ver, Carlos, tú que has estado calladito. A ver. No, pues, vamos, estoy disfrutando y aprendiendo muchísimo. Sí, relacionado con esto me gustaría decir que lo ambiental es político, y más hoy en día, este año, y lo hemos visto también, como comentaba Noé, con el tema de los movimientos ciudadanos para salvar la tejita, contra Cuna del Alma, pero también contra muchos desmanes, y una sensación que está calando es como si la ciudadanía tuviera que organizarse, por ahí un poco lo de innovación social, no es innovación social como una palabra vacía, sino es muchas de estas cuestiones de la educación ambiental pasa por aprender maneras, estrategias, tácticas de organizarse diversamente para poder abordar retos cuando estás a los pies de los caballos. Por eso un poco que la educación ambiental es política, que hay muchas luchas en Canarias que existen pero que no nos las han contado o que no han tenido la fortuna literaria para ocupar portadas de periódicos. Porque los medios de comunicación dominantes en las islas, pues sabemos que lo que se nos cuenta es muy sesgado. Relacionado con esto, las personas pueden, como decía nuestro maestro también Marco Marchioni, ¿no? Que lo tenemos presente, que las personas tienen que tener el derecho a poder participar en equidad de condiciones, pero es que cuando una persona, una sociedad está precarizada, estás tan con el agua al cuello que no puedes ni siquiera generar estos espacios como tenemos para hablar y compartir, entonces vas a lo que tienes delante, ¿no? Y también ligado a todo esto es que la propia ciudadanía se nos está contagiando, y es normal, una desafección, porque las instituciones públicas en muchos casos llegamos también, yo me incluyo en la parte que me toca, tarde y mal a los contextos, hacemos declaración de emergencia climática, luego zona catastrófica como en La Palma, y luego declaramos interés insular, un macroproyecto para hacer golf. Por un lado estamos trabajando en reglamentos de participación ciudadana de consultas y con la otra mano estamos declarando cosas que son aberraciones y que la gente así las estamos percibiendo. Y con la población sin casa todavía. Sí, y antes hablábamos, por ejemplo, de la estación de la Laguna. Hoy justo salía la noticia de que se ha hecho una cesión de un inmueble como la antigua estación de guaguas de la Laguna en una ciudad Patrimonio de la Humanidad que llevaba 12 años tristemente abandonado, en una ciudad donde
no solo es patrimonio de la humanidad, vamos a decir, no solo hay cultura dentro del centro histórico protegido, sino que hay ciudadanía que tiene derecho a la cultura ya tal, y llevábamos con estos movimientos años, era complicadísimo hacer la cesión y de repente de un día para otro hay fondos y hay dinero y hay una cesión en curso, es decir, entonces son voluntades. Hay reglamentos de participación ciudadana, pero las grandes decisiones se siguen tomando a espaldas de la ciudadanía. Es por eso que los ODS y los reglamentos de participación se están quemando y pervirtiendo casi sin haberse llevado a cabo, ¿no? Es mi percepción. Vale, ok. En torno a todo lo que hemos hablado, aquí hay otro debate en curso. ¿Creen que la población se está concienciando de lo que antes era válido con la excusa de generar empleo, riqueza, ya no lo es? El concepto de la mirada. ¿O que incluso estamos conquistando espacios de reflexión y poder que antes se nos eran ajenos por nuestra educación y por nuestra historia? Casi nada. Bueno, a ver, yo creo que también sí hay más concienciación porque la gente lo está viendo directamente. Es decir, teníamos el caso del puerto de Granadilla, que Fonsalía. Es que este año, estos 2 años han Bastantes, ¿no? sido completitos. Entonces, Dreamland, en las dunas de Corralejo, el puerto de Fonsalía, Cuna del Alma, La Etcétera, ¿no? Tejita. Seguimos para bingo, ¿no? Claro. pero en el caso, por ejemplo, ¿no? Pensando en el puerto de Granadilla, está claro que no ha servido para absolutamente nada, que vemos a un barco ahí puesto, cuántos trabajos ha generado, cuántas promesas de trabajo en su momento salieron, y con eso un montón de casos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Adeje, que es uno de los municipios, o si no el más, donde más paro hay o menos dinero ganan, o sea, que se supone que es uno de los municipios donde más turismo hay. El turismo da dinero, entonces tenemos ejemplos que ya la gente está viendo y como que son muy, muy claros, y yo creo que hay cierta concienciación en que estos modelos no están generando dinero, o quiero pensarlo de manera positiva yo. Pero cierto es que desde que en Canarias en los 70, 60 empezó con el boom turístico, bueno, el boom turístico fue en los 80, pero empezó el modelo turístico y que se ha convertido en el eje central económico de las islas, estamos en el punto actualmente donde más reflexión y concienciación ambiental hay y debate. Antes, hace 17 años, esto no existía. Entonces, estamos en el momento donde empieza a escuchar pues que los jóvenes tienen un movimiento social, las influencers están creando a nivel redes, pues como Pablo Daifo, como Felipe Rabina, movimientos a nivel de la educación ambiental, mucha más gente lo conoce, se pone sobre la mesa estos debates, y sí es cierto, yo sí creo que hay un cambio, es lento, pero tenemos que creer y no abandonar. ¿Sabes? Cuando yo empecé a trabajar en la educación ambiental, hace ya muchos años, pues comentabas, ¿no? Que yo soy educador ambiental. Y dices, ¿qué? Yo te decía, qué bien, me encanta lo que haces, qué estupendo. O sea, ahora es al revés, ahora los banqueros están mal vistos y a nosotros nos tienen como, wow, digo, yo no me lo hubiera esperado hace 17 años. Entonces, hay un cambio, sí que existe el cambio, y sobre todo llegar a ese grado de conciencia, pues es una responsabilidad de todas, y como decía, de lo más local, generar en nuestro entorno, ¿sabes? Todos podemos y todas conseguir ampliar. Bueno, yo primero, no, yo iba a decir que para mí la conciencia va ligada a la experiencia. O sea, al final, como han comentado, un modelo económico con décadas de experiencia en Canarias y tal, después de ser azotados por varias crisis mundiales, después de ver lo que es la inexistencia de actividad por el tema de la COVID, y cómo muchas personas trabajadoras se vieron con el agua al cuello. Y yo creo que uno de los grandes problemas que ahora vive el archipiélago en cuanto a los alquileres, como el aumento de la población y toda la llegada de personas turistas hace que se rompan el equilibrio un poco que se tenía de vivienda y tal, ha llevado a que muchas más voces que antes a lo mejor, como decía Carlos, estaban más acalladas por las mayorías de los medios de comunicación, las patronales, todos esos lobbies, tengan como, y gracias a las redes sociales, como decía Laura, tengan como un poco más de visibilidad
y dentro de los propios barrios y comunidades creo que también están saliendo como oportunidades o nuevas innovaciones sociales, como decía Carlos, que poco a poco se van a imponer por la propia necesidad. Nosotros, por ejemplo, Cagua en la escuela, siempre tenemos una visita obligatoria, que es un grupo de vecinos y vecinas de una zona súper cercana entre Fasnia, por ahí Arico, que se vieron en cierto momento que se habían abandonado todas las tierras y las propiedades más rurales que tenían sus abuelos, abuelas, padres, madres, para irse a los centros de trabajo hoteleros y turísticos. Vieron como la crisis de 2008 acabó con muchos de esos trabajos y dijeron, oye, ¿y esas tierras que tenía el abuelo, la abuela, que estaban totalmente abandonadas? Y han creado como un experimento o una acción que se llama Fuente Nueva, que están recuperando especies, cultivos, lagares antiguos, diferentes lugares, y a nosotros, a los chicos y a las chicas, todos los años en verano, nos gusta llevarles para allá, hacemos una acampada, cero residuos, los vecinos y vecinas nos cuentan todo el trabajo de recuperación que han hecho en Fuente Nueva. Tiene además es una zona increíble por su localización y la poca contaminación lumínica para poder ver hasta, a veces en colaboración con algunos observatorios, las estrellas. O sea, todos esos atractivos y también potencialidades que tienen esas zonas y que yo creo que con el tiempo, con ese impulso, se van a extender más, porque al final se está viendo que centrarlo todo en el nuevo monocultivo, como se dice a veces con el tema hotelero, tiene sus problemáticas ya de la propia limitación territorial, y yo creo que esas voces cada vez yo soy positivo en ese sentido, esas voces van a coger cada vez más importancia y lo que se necesita es presionar lo suficiente a nivel institucional para que tengan su financiación y para que tengan la posibilidad de ir, pues, también repartiendo la población para llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que es importante verlo desde ese punto de oportunidad también, no solo... En torno también a lo que estabas comentando de la concienciación por parte de la juventud y sobre la precarización que también salió, creo que también hemos estado también durante unas décadas como tan precarizados, la mayoría de la población, que esos debates no se han generado, ¿no? Por ejemplo, y que ahora que la juventud tiene tantas dificultades, es como, ya no tenemos tanto que perder, ya es que no tenemos nada, pues vamos a generarlo, ¿no? Por ejemplo, el Confidencial sacaba hace pocos días que Canarias era líderes en turismo, pero los sueldos más bajos y el paro enquista la pobreza en la comunidad autónoma. El 61,6% de los hogares llega con algún tipo de dificultad a fin de mes, el peor indicador de España y 15 puntos encima de la media nacional. Es algo, y por parte de la Unión Europea somos uno de los territorios también más pobres, ¿no? El espacio de reflexión y debate es necesario, por lo menos, ¿no? Carlos, por ejemplo, en torno a todo lo que se ha comentado, a ver, ¿No? cuéntanos tu visión. No, con lo que estabas diciendo de concienciación, yo también, por donde paso mayor parte de mi tiempo laboral, que es en una universidad pública, decías concienciación y ahí me surgió que dentro de concienciar está conciencia, también, que es contar con la ciencia. Y nosotros lo que generamos es ciencia, conocimiento. O sea, yo soy, vamos a decir, parcialmente un liberado social que ocupa parte de su tiempo laboral en estudiar, es decir, en escudriñar aquello que no es evidente, en bucear, en comparar, en evitar bulos, en generar un conocimiento para poder llevarlo a uno de los fines estatutarios de la universidad, que es también transferirlo al territorio, que esté ahí. Y en este sentido, también pues me gustaría aquí también aprovechar para que se haga, que se está haciendo mucha ciencia y muy buena en Canarias, particularmente en las universidades públicas, que no la conocemos o que no trasciende, o que se están haciendo muchos programas para que los avances científicos que se está produciendo con fondos públicos, que es la mayoría del avance en la ciencia, se conozca, y al mismo tiempo que también que se nos fiscalice. Que, como hemos visto, han tenido que ir agrupaciones de ciudadanos a Bruselas a denunciar algo que tenía que haber sido las instituciones públicas que velan por la custodia de lo común, ¿no? Entonces, lo mismo en ciencia, se está haciendo muy buena ciencia, y hay una cuestión que dicen los ecólogos, que es la línea base de los ecosistemas. Es decir, la percepción que tenemos en un momento dado de qué es lo normal en ese lado. Si yo me tiro al mar y veo que hay dos fulas, una vieja y alguna fanerógama por ahí, pues pienso que esto es el ecosistema prístino y en su estado ideal.
y no tengo una visión, vamos a decir, histórica de que hace 50 años eso era 10 veces más. Entonces es importante no perder de vista que hay toda una trayectoria donde lo que nosotros podemos ver, esto está muy bien conservado, y ves una foto de hace 20 años, de la misma manera que en Granadilla tuvieron que recortar el LIC, el lugar de interés comunitario, precisamente en uno de los mayores sebadales mejor conservados, que un sebadal es como Anaga, es decir, es una pradera, es un bosque, es un marino, y que se ha tocado precisamente porque también la voz de los científicos no fue inapelable, ¿no? Una evidencia y una realidad científica no pudo, lo mismo que una decisión o un capricho político en un momento dado. Bueno, y en Fonsalía también, ¿no? Que en la zona de Fonsalía, especial claro, conservación, una de las zonas más importantes de cetáceos, entre otros animales marinos, un cuadradito en medio de Guía de Isora, y ahí la biodiversidad marina no existe, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el debate, como hemos podido apreciar, pues da para mucho, para mucha reflexión y da para miles de programas y creo que son espacios necesarios. Gracias por todas vuestras aportaciones. Así que si quieren damos paso a la siguiente parte del programa, que ya estamos terminando, ¿no? Esta parte del programa se basa en recomendaciones de nuestros invitados y de todas las participantes del podcast. Así que, ¿quién quiere empezar? A ver. Venga, yo mismo. A ver, yo escribí 400 cosas, pero sé que me vas a dar para 2. Pues sí. Entonces, a ver, mira, voy a decir un libro que a mí me encantó, que se llama Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, de Stefano Mancuso. Es un libro que ya tiene mucho tiempo, es conocido, y a mí como que me ayudó a conectar con la naturaleza, en cierta manera, a ver inteligencia y a ver más allá de los sistemas nerviosos y de poner al ser humano siempre en el centro de las cosas, de ponerme y ubicarme en otro lugar con respecto a la naturaleza, y me pareció un libro muy interesante. Y luego así, por ejemplo, también comenté antes uno que se llama Contra la sensibilidad, no, Contra la sostenibilidad. ¿Por qué el desarrollo sostenible no salvará el mundo y qué hacer al respecto?, que es de Andreu Escrivá, que hace poquito fue a Carne Cruda a hablar en un programa sobre su libro, y que se llama Desmontando el capitalismo verde, por si lo quieren escuchar. Y es súper interesante porque habla de esa tergiversación del término, ¿no? Y es ambientólogo, con lo cual no es que esté en contra de la sostenibilidad ni de la ecología ni de ese cambio, sino que él propone más un cambio en el sistema, porque el sistema no se sostiene como lo están. Y luego así, para terminar, bueno, esto para que esté más relacionado con el arte, que es también lo que a mí me gusta, mi campo. Bueno, hay un instituto de estudios postnaturales, que la sede está en Madrid, súper interesante, que es un centro de experimentación artística que explora y problematiza la postnaturaleza como marco para la creación contemporánea, y que muchas veces hace seminarios y demás. Un sitio fantástico. Vale. Justo tú, brevemente, Sí. que tenemos poco tiempo. O sea, yo no estoy tan preparado como Noelia. Yo, como el programa va sobre el arte y el medio ambiente, más bien un recurso pedagógico que he utilizado alguna vez. Existe un ilustrador que se llama Steve Kutz y tiene como pequeños cortometrajes, porque él es ilustrador, no tiene nada de voz, simplemente imagen y sonido, donde trata diferentes problemáticas reales. Tiene uno dedicado al medio ambiente que se llama Amam, y básicamente es una persona desde la prehistoria hasta la actualidad caminando y como aprovechándose de los recursos hasta que al final del vídeo llega y ya no queda nada, solo basura, y se sienta en su trono. Es muy, muy didáctico y muy visual, y en institutos y coles me parece que tiene como bastante impacto, ¿no? Entonces dejo esa pequeña recomendación por si alguien lo quiere utilizar en su clase. Ok, vale, Laura. Lo utilizo siempre. Vale, muy bien. Pues, la prueba. Sí, sí, siempre en los institutos. Es muy bueno. Desde hace muchos años, además. Yo tampoco lo tenía preparado como Noelia, pero bueno, generalmente sí animo a que nos conozcan la Fundación Canarina, a nuestras diferentes áreas, emprendimiento social, tenemos medio marino y demás, y todas las líneas. Somos una nueva fundación y avanzamos con fuerza y con ganas y con mucha ilusión. Pero además de eso, a mí me gusta mucho, a lo mejor no voy a hablar ahora de libros, sino de divulgadoras ambientales importantes a nivel nacional como Yayo Herrera, ecofeminista, que se basa en
bueno, se apoya mucho en lo que es la Fundación FUEN con la transformación ecosocial, ¿no? Cómo educar hacia la transformación ecosocial y es muy inspiradora para mí en mi trabajo. También pedagogía verde, otra línea de divulgación ambiental y que ahí tiene libros que Lady Heiken, que es un apellido que no me sale mucho, pero bueno, ya la pueden encontrar también. Y ya después, antes les comentaba, ¿no? Digo, bueno, es que aquí ya tenemos también esos divulgadores y divulgadoras ambientales que están haciendo mucho a nivel local y que ya pues también han ganado premios a nivel nacional, como puede ser Felipe Rabina con su documental, o Pablo Daif en sus redes, o Natalia también con Alpispa, que está haciendo cosas maravillosas y que todos tienen su toque también desde el arte y desde la educación ambiental y ambiental. Así que bueno, ahí lo dejo. ¿Tú, Carlos? Sí, bueno, yo en la línea de los compañeros sí que animaría a que la gente conociera las luchas que hay, vamos a llamarlas luchas, y las organizaciones que están detrás, ¿no? Plataformas ciudadanas, asociaciones tipo Salvar la Tejita o entidades como, por ejemplo, ATAN, Amigos de la Naturaleza de Tenerife, Benbajeque, Ecologistas en Acción y tantas otras. Y en cuanto al libro, casualmente, pues llevaba en la mochila uno que me estoy leyendo, que se llama Materia Vibrante, una ecología política de las cosas, de la investigadora Jane Bennett, y la pregunta dice, el proyecto político del libro es cómo cambiarían las respuestas políticas a los problemas públicos si nos tomáramos en serio la vitalidad de los cuerpos. Es decir, por vitalidad entiende la capacidad de las cosas, comestibles, mercancías, tormentas, metales, no como objetos inanimados, sino como actantes, hablando 3, 2, 1 acción, es decir, como seres, como elementos que son capaces de transformar, que tienen fuerza para transformar inclinaciones, tendencias de las decisiones humanas, ¿no? Es un poco así. Ok. Y... Bueno, las mías son... Iba a decir solo las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que creo que para Canarias puede ser una influencia importante, pero ahora que estoy trabajando mucho a Pedro García Cabrera, me gustaría también recomendarlo, que habla mucho del territorio insular, aparte de toda la historia que tiene detrás, durante la dictadura, la guerra, etc. Vamos a hacer un énfasis en el concepto del territorio, pero también, por ejemplo, en El barco de los sueños de Rafael Arozarena y El corazón de la montaña roja de Isabel Medina, así que me gustaría recomendarlo. Y bueno, de las recomendaciones oficiales, para concluir, antes de dar final a este programa de 3, 2, 1 Acción, decir que, por ejemplo, en el MUNA tenemos la exposición Entre mar y tierra y etología y de la quietud, y en el TEA las exposiciones Esto puede ser un lugar, Performar el museo y Lo que pesa una cabeza. Por otra parte, artes escénicas en el espacio de la Granja de Santa Cruz, se da paso a un nuevo ciclo de teatro contemporáneo canario. Del 5 al 27 de mayo, el Festival Numa Circuit 2023. Les invito a todos a experimentar esa nueva experiencia. Y a partir del 6 de mayo, el Volcano Fest, que es un festival de rock alternativo que se da en el Aguera Cultural. Y el Festival Dance Attack, que es la 8ª edición de un festival internacional de danza y cine danza en el Sausal. Cualquier cosa, cualquier interés cultural pueden acudir a la Agenda de Tenerife, que es nuestro principal patrón para la búsqueda de información. Así que con esto, primero, antes de dar conclusión a este podcast, Noelia, ¿nos puedes decir de qué va a ser el próximo programa? Pues todos los podcasts intentamos que tengan que ver con un día especial, ¿no? En este caso, este podcast se ha hecho porque el 22 de abril es el Día de la Madre Tierra, ¿vale? Pues el próximo mes va a ser el Día Internacional de los Museos y por ese motivo vamos a hacer un podcast sobre la mediación artística, que es un poco lo que estamos haciendo también desde el proyecto 321 Acción, que también lo están trabajando desde la Fundación Canarina y demás, de utilizar el arte, ¿no? Como medio y herramienta. Y vamos a tener a una invitada muy especial. No nos lo adelantas, ¿no? No voy a adelantar vale, nada. pues. Lucas, ¿me permite Claro. que se me quedó ahí hablando de días la semana del Día del Medio Ambiente y de los Océanos? Estamos creando un evento en el que el 7 por la tarde, desde las 6 de la tarde en la Plaza del Tranvía, el 7 de junio, pues vamos a colonizar la plaza con diferentes acciones artísticas y culturales para toda la ciudadanía, están súper invitadas.
Y el día 8 por la mañana estamos con los escolares, pero por la tarde en el Centro de Ciudadanos de la Plaza del Tranvía, en La Cuesta, tenemos a Aida Susal en concierto, totalmente gratuito maravilloso. también, llevándolo con temas ambientales y bueno, pues espero estar Carlos, si quieres invitada poner ahí. algo en el último Ahora, minuto, ahora es el no. momento. Estoy mirando a Hillary, que está ahí. Sí, bueno. Sí. Pues mira, Laura me acaba de recordar que del 7 al 13 de mayo, no me acordaba, es la Semana Internacional de Sensibilización del Compost. Se hace en muchos países y llevamos unos años sumándonos y vamos a hacer desde la Universidad de La Laguna seguro y otros sitios también unas jornadas para que la gente que quiera venir aprenda un poco las dinámicas de cómo generar compost comunitario, trasvasarlo, repartir y del 7 al 13 de mayo, Semana Internacional de Sensibilización del Compost. Ok, maravilloso. Pues nada, para todos nuestros oyentes, cualquier información que necesiten pueden acudir a las redes sociales de Canarina y del proyecto Campustaje y también a la de la asociación Cagua de Taco. Así que damos para concluir un 3, 2, 1, acción. Venga, ¿Sí? vamos. Empiézalo tú. Empezando tú. Bueno, los oyentes no lo van a ver con la manita. 1, 2, 3. 3, 2, 1, acción. Muchísimas gracias a todos los oyentes